En Panamá, existen historias que no se cuentan en voz alta. Allí, hay lugares por donde la gente evita pasar después del anochecer. Hay nombres que nadie se atreve a repetir dentro de casa. Y hay leyendas que no son solo parte del folclore, todavía forman parte de la vida. Criaturas, apariciones, maldiciones. Algunas caminan por las montañas, otras llaman a la puerta en plena madrugada. Y lo peor de todo, hay gente que lo vio, hay gente que sobrevivió, y hay gente que nunca volvió a ser la misma. Así que ponte los audífonos, apaga la luz, y si este tipo de contenido de verdad te pone la piel de gallina, deja ya tu me gusta, porque estas 8 leyendas panameñas van a sacudir tu cabeza. La secta del fin, los rituales de la nueva luz de Dios. Comunidad indígena en la comarca Enjave-Buglé, zona rural del oeste panameño. No todos los cultos empiezan con sangre, algunos empiezan con silencio. Y en el interior de la comarca Enjave-Buglé, una región indígena aislada de Panamá, el silencio duró demasiado tiempo. La secta se llamaba Nueva Luz de Dios. A los ojos de fuera parecían solo creyentes fervorosos. Reuniones sencillas, cantos por la noche, líderes que decían estar ungidos y predicaban el fin de los tiempos. Pero en enero del año 2020, algo cambió. Todo comenzó con 3 personas ensangrentadas que huían de una cabaña en el bosque. Caminaron kilómetros, descalzas, hasta llegar a un puesto de policía rural. Estaban en estado de shock. Decían que habían escapado de la purificación. Los policías no entendieron, hasta que entraron en el bosque. Dentro de la estructura de madera, encontraron a 14 personas cautivas, algunas atadas, y los restos de lo que parecía un ritual: sangre seca en el suelo, cuchillos ceremoniales, una Biblia manchada y un tambor cuyo cuero aún sonaba. Afuera, una fosa abierta reveló el horror: 7 cuerpos. 6 eran niños. Una era una mujer embarazada. Las autoridades acordonaron la zona. Arrestaron a 9 personas, todas de la comunidad. Algunas, familiares de las víctimas. Una de ellas era abuela de 3 de los niños enterrados. Cuando fueron interrogadas, decían que estaban salvando las almas, que las víctimas tenían al demonio en el cuerpo, que Dios exigía arrepentimiento o castigo. Los sobrevivientes contaron que los rituales incluían latigazos, cortes, privación de alimentos y cánticos que duraban días. Si alguien se desmayaba, era señal de liberación. Si moría, era porque no era lo suficientemente puro. Uno de los policías que participó en el rescate dejó el cuerpo semanas después. Dijo que nunca pudo olvidar lo que vio: un niño con los ojos abiertos, mirando al cielo, como si todavía estuviera pidiendo ayuda. La aldea donde ocurrió todo fue desalojada. Casas abandonadas, fogones apagados. Los habitantes no hablan. Dicen que quien pregunta por la secta atrae lo que quedó de ella, porque incluso después de los arrestos comenzaron a surgir otros relatos, grupos más pequeños, nuevas promesas, el mismo nombre susurrado. La justicia condenó a los culpables a hasta 50 años de prisión. Pero la justicia no borra los recuerdos, no elimina la fe distorsionada, y mucho menos responde a la pregunta que nadie se atrevió a hacer en voz alta: si esas muertes fueron parte de un ritual, ¿qué exactamente estaban tratando de invocar? Las brujas y zánganos. Región: Provincia de Colón, Caribe panameño, comunidades afrodescendientes. En las regiones caribeñas de Panamá, especialmente entre las comunidades afropanameñas, se cree que algunas personas nacen con el don o la maldición de desdoblarse durante el sueño. A los hombres se les llama zánganos y a las mujeres brujas. Por la noche, sus cuerpos permanecen inmóviles en la cama, pero sus espíritus vagan por las aldeas. Según la creencia, atraviesan puertas cerradas, suben paredes y atacan a las víctimas más vulnerables: niños, recién nacidos o personas enfermas. Las señales
son siempre las mismas: arañazos finos, moretones inexplicables y la peor de todas, la parálisis del sueño. Quienes la sienten dicen que una sombra se les sube al pecho y aprieta hasta que falta el aire. Algunos dicen que es solo un trastorno del sueño. Otros saben que es el espíritu de alguien que está bien despierto por dentro. El relato más conocido viene de una aldea llamada Palenque. En 1996, una niña de 13 años llamada Clara empezó a aparecer con extraños moretones en los brazos y piernas. Su madre pensaba que se estaba autolesionando, pero Clara decía que se despertaba y no podía moverse. Solo veía a una mujer, con los ojos blancos, parada en la esquina del cuarto. La situación empeoró cuando el abuelo de la niña se despertó en medio de la noche gritando. Dijo que vio a la misma mujer flotando en la sala, acercando el rostro a las fotografías de la familia. Cuando encendieron las luces, la puerta principal estaba abierta, pero no había señales de forzamiento. Doña Petrona, una curandera de la comunidad, fue llamada. Llevó una botella con agua bendita y pidió un mechón del cabello de la niña. Hizo un hechizo de protección y antes de irse, susurró algo que nadie olvidó. Eso no es un espíritu muerto, es alguien del pueblo, alguien vivo. Poco tiempo después, una vecina conocida por practicar curaciones espirituales fue encontrada inconsciente en su propio cuarto, con la boca llena de espuma y las uñas ennegrecidas. Dicen que desde esa noche nadie más fue atacado. Pero hasta hoy, cuando un bebé llora de madrugada sin motivo, o cuando alguien se despierta con esa sensación de peso en el pecho, los habitantes prefieren no comentar. Después de todo, si el espíritu salió del cuerpo para hacerte daño, ¿quién garantiza que ya regresó? La Tulivieja. Región. Provincias centrales como Veraguas, Herrera y Los Santos. Dicen que en noches lluviosas, una mujer vaga por los caminos de tierra y las orillas de los ríos en el interior de Panamá. Su cuerpo está deformado, cubierto por un vestido rasgado. En lugar de boca tiene un agujero sin fondo. Y en la espalda, alas de murciélago secas, inútiles. El sonido que emite es un lamento, lloroso, interminable. La llaman Tulivieja y su historia empieza con una maldición. Una joven que, al rechazar a su propio hijo para seguir a un hombre, vio al niño morir ahogado. Por ese acto fue condenada a vagar eternamente en busca del niño que abandonó. Pero su furia, dicen, se vuelve contra cualquiera que se cruce en su camino, especialmente hombres solitarios y niños que lloran. En el año 2003, en la provincia de Veraguas, un conductor de autobús llamado Héctor Morales salió tarde del terminal, después de arreglar un problema mecánico. La carretera estaba vacía y la llovizna golpeaba el parabrisas cuando vio al borde del camino una figura con vestido blanco que hacía señas. Héctor se detuvo. Pensó que era una mujer que necesitaba ayuda, pero cuando ella se acercó, notó que algo andaba mal. El rostro estaba desfigurado, no tenía boca, solo un agujero oscuro, y de dentro salía un sonido, como el llanto de un bebé ahogado. Héctor se paralizó. La mujer subió al autobús sin que él abriera la puerta. Al día siguiente, encontraron el autobús abandonado a 12 kilómetros del lugar, detenido, con las luces parpadeando y la puerta abierta. Héctor estaba dentro, sentado al volante, con la mirada fija en el espejo retrovisor. No hablaba, no respondía, solo repetía una frase en voz baja: «Ella está buscando, ella está buscando». Pasó 6 días internado en un hospital psiquiátrico. Nunca volvió a conducir. Lo más extraño es que esa misma noche, 2 niños desaparecieron de una casa a 20 kilómetros del lugar. ¿La única pista? Pequeñas huellas, como de pies descalzos, que llevaban al río. Si la Tulivieja busca al niño que perdió, ¿qué pasa cuando encuentra a otro que se le parece? El Cadejo. Dicen que en los caminos de tierra del interior, especialmente durante la madrugada, aparece un perro. Pero no es un perro común. Sus ojos brillan como brasas y sus patas no dejan huellas.
Camina al lado de los viajeros solitarios, a veces protegiendo, a veces condenando. Ese es el cadejo, criatura con dos versiones. El cadejo blanco, que protege a los inocentes y a los borrachos de los peligros del camino, y el cadejo negro, que arrastra a los malintencionados hacia el monte, haciéndolos desaparecer sin dejar rastro. Ambos tienen el mismo cuerpo, grande, peludo, como un pastor enloquecido, pero solo quien mira bien a los ojos sabe cuál de los dos encontró. En el año 2010, cerca de Santiago, un camionero llamado Rafael Navas regresaba de una entrega. Estaba exhausto, el camino estaba desierto y el único sonido era el del motor. Fue entonces cuando vio, por el retrovisor, un animal enorme corriendo detrás del camión. Asustado aceleró, pero la criatura lo seguía. No ladraba, no gruñía, solo corría, con los ojos brillando. Luego desapareció. Rafael pensó que era solo cansancio, pero unos kilómetros más adelante vio a un hombre caído en la orilla del camino. Se detuvo para ayudar. El hombre estaba inconsciente, con una herida en la cabeza, y a su lado huellas. No humanas, pero tampoco de perro. Huellas profundas, como si la tierra se hubiera hundido, y una marca de arrastre que se dirigía hacia el bosque. Cuando llegó la policía, identificaron al herido como un prófugo buscado por su implicación en la desaparición de una mujer en la misma región. Rafael no supo explicar por qué se detuvo en ese lugar exacto, ni por qué sintió que alguien lo guiaba hasta allí. El detalle: el perro volvió. 2 noches después, Rafael vio de nuevo a la criatura parada frente a su casa. Lo miraba fijamente. Luego, desapareció. Desde entonces, jura que está siendo seguido, pero dice que siente protección, no amenaza. Si existen 2 versiones del cadejo, ¿quién decide cuál de ellas va a cruzarse en tu camino? La Silampa. En el interior de Panamá, especialmente durante la temporada de lluvias, hay una advertencia que se transmite de generación en generación. Si la sombra crece, corre. Esa advertencia se refiere a una entidad conocida como la Silampa, o Madre de la Noche. Dicen que aparece a medianoche cuando la oscuridad se vuelve más espesa y el viento deja de soplar. La Silampa no tiene rostro, no tiene voz. Es una masa de niebla blanca que empieza pequeña y va creciendo ante los ojos de quien la ve. Demasiado rápido, demasiado silenciosa, y cuando alcanza el tamaño de una palma o más, desaparece. Quien se quedó parado sin refugiarse nunca vuelve a ser el mismo. Eso cuando vuelve. La advertencia es clara: nunca mires a la Silampa de frente, nunca te quedes a campo abierto y nunca subestimes la noche. El caso más conocido ocurrió en 1992 en una aldea cercana a Zona. 3 amigos, Mateo, Álvaro y Cristino, regresaban caminando de una fiesta, cruzando un sendero entre plantaciones. La luna estaba cubierta, solo se oía el sonido del agua cayendo a lo lejos. Fue entonces cuando Cristino se detuvo en medio del camino, señalando hacia el horizonte. «Miren eso allí, está creciendo». Los otros miraron. Una mancha blanquecina, como humo, se movía en silencio. Crecía, pero no en el suelo, en el aire. Subía rápido, tomando forma. Los 3 corrieron. Mateo se escondió debajo de un árbol, Álvaro cayó por un barranco, pero Cristino se quedó parado, hipnotizado. Cuando la policía encontró a los 2 sobrevivientes al día siguiente, Cristino estaba acostado en un campo abierto, con los ojos abiertos y vidriosos. No decía nada, solo murmuraba con voz fina: «Ella me vio primero». Nunca recuperó la lucidez. Vive hasta hoy con su familia, sin reconocer a nadie. Evita los espejos y entra en pánico cuando se va la luz. La pregunta que quedó entre los habitantes de aquella aldea es una sola: si la Silampa elige, ¿qué la hace decidir quién puede seguir viendo la noche? Los fantasmas de la isla Coiba. En el Pacífico panameño existe una isla que alguna vez fue llamada el infierno en la tierra. Isla Coiba.
Durante décadas funcionó como prisión de máxima seguridad, donde eran enviados no solo asesinos y violadores, sino también presos políticos, desertores y cualquiera que el régimen militar de la época considerara inconveniente. Allí, el aislamiento era total. La isla estaba rodeada de tiburones, y los gritos, cuando ocurrían, no tenían dónde resonar. Las historias hablan de torturas, ejecuciones silenciosas, cuerpos lanzados al mar durante la noche. Pero la parte más aterradora no está en los documentos oficiales, está en los relatos de los pocos que volvieron de allí y hablaron. Después de que la prisión fue desactivada en los años 2000, pescadores y biólogos empezaron a reportar fenómenos inexplicables, sonidos metálicos en la selva, susurros en español y en lenguas que nadie logra identificar, y sombras que atraviesan senderos donde nadie camina desde hace años. Pero el caso más conocido fue el de José María, exmilitar que trabajó como guardia en la prisión en los años 90. Una madrugada, uno de los prisioneros logró escapar de su celda. José decidió perseguirlo solo, por la selva. El sendero llevaba hasta la costa. Vio la silueta del hombre parada junto a las rocas. Estaba inmóvil, de espaldas. José apuntó con el arma y gritó que se rindiera. El hombre se giró, pero no tenía rostro. Solo una cavidad oscura, con algo moviéndose dentro, como si la carne nunca se hubiera terminado de formar. José disparó, varias veces. La cosa no cayó. Días después, encontraron el cuerpo de José en una cabaña abandonada, con una nota escrita a mano. Eso que escapó no era un hombre, y ahora me espera cada noche. Desde entonces, nadie duerme solo en la isla. Los pocos que trabajan en la zona afirman que hay lugares donde el tiempo parece desacelerarse, donde las brújulas fallan, donde la luz no se comporta como debería. Dicen que hay almas en Isla Coiba que no quieren paz, quieren compañía, y cuando la venganza es lo único que queda, ¿puede un espíritu seguir siendo solo un fantasma? El pájaro maligno. En algunas zonas rurales de Panamá, especialmente cerca de la frontera con Costa Rica, hay un sonido que nadie quiere oír después de la medianoche. No es un grito, ni un llanto. Es el canto de un pájaro, que nunca se ve. Lo llaman el pájaro maligno. Una criatura nocturna que no vuela para cazar, sino para anunciar. Según la leyenda, cuando su canto resuena cerca de una casa, es porque alguien allí va a morir en un plazo de 3 días. Y no importa si es joven o viejo, sano o enfermo. El pájaro elige, y nada puede deshacer el aviso. Algunos dicen que es el espíritu de un hombre ahorcado, que reencarnó en forma de ave. Otros creen que es un mensajero de la propia muerte. El detalle más aterrador es que su canto cambia de dirección, aunque no haya viento. Parece moverse sin batir las alas, y donde canta, el silencio se extiende después. En el año 2007, en la provincia de Chiriquí, un enfermero llamado Ignacio Escobar registró un caso que marcó su vida. Trabajaba en un pequeño centro de salud en una comunidad indígena. En una madrugada lluviosa, mientras atendía a una paciente anciana, escuchó un canto proveniente de la parte trasera del puesto. Un sonido grave, casi humano, pero rítmico como el canto de un pájaro enfermo. Al día siguiente, la paciente, que estaba estable, falleció sin explicación clínica. Horas más tarde, otra persona del poblado murió en un accidente doméstico, y al tercer día, el propio ayudante del centro cayó de una escalera y se rompió el cuello. 3 muertes, 3 días, mismo canto, mismo lugar. Ignacio abandonó el puesto esa misma semana. Dijo que el sonido seguía resonando en sus oídos, incluso con tapones. Solo contó la historia años después y pidió que no revelaran el nombre de la comunidad. Hoy, los habitantes locales cubren los espejos y las ventanas cuando escuchan cualquier canto extraño durante la noche. Dicen que al pájaro maligno no le gusta ser observado. Pero, ¿y si un día canta y nadie muere? Las holandesas perdidas en Boquete. Boquete es una ciudad tranquila en el occidente de Panamá, conocida por su clima fresco,
sus plantaciones de café y los senderos entre montañas nubladas. Uno de ellos se llama El Pianista. El nombre proviene de la forma de la cordillera, que recuerda las teclas de un piano. Pero después del año 2014, nadie volvió a pronunciar ese nombre de la misma manera. El 1 de abril de ese año, Chris Kremers, de 21 años, y Lisanne Froon, de 22, dos jóvenes holandesas, salieron a recorrer ese sendero solas. Llevaban una mochila con merienda, agua, una cámara y celulares. Sin mapa, sin guía local, fueron vistas por última vez por un habitante que las advirtió sobre la dificultad del camino. Ellas sonrieron, agradecieron y siguieron. Después de eso, nada. La búsqueda comenzó días después. Perros, helicópteros, voluntarios, pero no se encontró nada. Solo silencio. Hasta que 10 semanas después, una indígena de la zona entregó a la policía una mochila que encontró a la orilla del río Culubre. Estaba intacta. Dentro, los celulares de las chicas, una cámara fotográfica, gafas de sol, 83 reales en efectivo y 2 sostenes cuidadosamente doblados. Cuando accedieron a los aparatos, encontraron llamadas de emergencia, intentos repetidos durante los primeros días. Luego, silencio. Lo extraño es que el celular de Lisanne fue encendido y apagado durante 12 días, aún sin señal. El de Chris, en cierto momento, mostró intentos de desbloqueo con contraseñas incorrectas, como si alguien o algo intentara acceder al teléfono después. Las fotos de la cámara revelaron aún más misterio. Las últimas imágenes tomadas de día muestran senderos y paisajes comunes, pero en el 8º día de desaparición aparecen decenas de fotos tomadas de noche, flashes en medio del bosque, ángulos aleatorios, ramas rotas, un mechón de cabello rubio sobre una piedra. Días después, se encontraron fragmentos de huesos, limpios, sin tejido. Un pie a un calzado fue hallado en perfecto estado, como si lo hubieran colocado allí. Los exámenes confirmaron, los restos eran de Chris y Lisanne. ¿La causa de muerte? Nunca fue determinada con precisión. Hay quienes dicen que se perdieron y murieron de hambre. Otros apuntan a algo más siniestro. Hay señales de manipulación en los huesos, ausencia de sangre en la ropa y el extraño comportamiento de los celulares. El gobierno panameño cerró el caso como accidente, pero los habitantes de la región evitan hablar. Los guías locales se niegan a subir al sendero sin acompañantes armados. Dicen que hay algo en esa montaña que no quiere ser molestado. ¿Y si no fue un accidente? ¿Quién estaba allí con ellas? No toda leyenda es invención. En Panamá el miedo tiene nombre, rostro y dirección. Estas historias siguen vivas porque aún hay gente viendo, oyendo y huyendo. Si estas leyendas te dejaron pensando, deja tu me gusta, porque lo que viene después puede ser aún más real.